Señor alcalde Mauricio Rodas, sea bienvenido a la cadena Democracia. Muchas gracias. Los oídos capitalinos y de todo el país están a la expectativa de sus pronunciamientos, que aspiramos tengan todo el vigor de esclarecimiento que nos interesa a todos respecto a la obra más importante. Yo diría que para la capital de la República resultará una obra de tanta importancia que será la que nos posicione en el nuevo futuro de modernidad de esta urbe que ventajosamente ha tenido muy buenos regentes. Así es que, deseándole a usted, a su administración, alcaldicia, a la colectividad capitalina que usted representa y a su familia y a su persona un feliz año. A usted le han inaugurado las circunstancias con un tema que ventajosamente se va esclareciendo. ¿Qué le parece a usted lo que ha mencionado la Contraloría de la anterior administración? Porque esto parte de una situación que también vale la pena hacerle entender a la gente. El señor presidente de la República mencionaba, claro, con el afán de desperdigar el conflicto de corrupción que se atribuye a su administración presidencial, a su gobierno, hace un aparente y notable esclarecimiento. Con Odebrecht, el único contrato que sigue vigente es con el municipio de Quito. Esto dijo el señor presidente de la República. Todo es contra el gobierno. Sepan ustedes que ahorita el gobierno no tiene ningún contrato vigente con Odebrecht. Ya todos los contratos han terminado o están en fase de cierre. Solo hay un contrato en vigencia, el de Metro de Quito, que es con el municipio. Pero casi de eso no dice nada, de eso casi no dice nada la prensa. Y solo ese contrato es prácticamente el mismo monto que todos los contratos que ha tenido con el gobierno de Odebrecht. Antes del baile en la Plaza Grande, el señor presidente como que busca endilgarle a su responsabilidad o a la actual administración el tema de Odebrecht como el único convenio que ha encontrado una especie de escenario de sobrevivencia para la empresa Odebrecht. Y eso lo hace con, digamos, con mala intención, ¿no? No se ajusta a la verdad y no dice, pero esto fue una obra iniciada por mi coideario, el exalcalde Augusto Barrera. Eso no ha aclarado el señor presidente de la República. Entonces Augusto Barrera sale y dice en Teleamazonas: mi administración de agosto de 2009 a mayo de 2014, nosotros con esta empresa, a través de la CAF, en una licitación pública internacional, se hizo el componente vial de la Ruta Viva fase 1 y 2. Todo el mundo sabe lo que es la Ruta Viva, es un proceso a vista de todo el mundo que ha sido controlado. La empresa que estableció la ejecución de eso es la EMOP, hay unos funcionarios y esta es la obra. Esta misma empresa se presentó al concurso de los puentes de la Ruta Viva y perdió, ganó otra empresa. Y en la fase 1 del metro, que es la que yo efectivamente durante nuestra administración firmamos, esta empresa también perdió y ganó otra empresa. Entonces la fase 1 del metro, la estación de Labrador, etcétera, esa perdió también Odebrecht. Participó y perdió. Y la fase 2 lo que hice es, como es lógico, como es digno y decente, permitir que sea la administración nueva. La administración nueva no se demoró pues 2 semanas, se demoró 1 año y medio. El contrato de la fase 2, que es un contrato en la que sí está Odebrecht, firmó el alcalde Rodas el 26 de noviembre de 2015. El asunto es que camina
y avanza el tiempo, y a usted le corresponde, señor alcalde, firmar la fase 2 del contrato del Metro de Quito. Pero hay algunas circunstancias, no obstante que usted alega que ha sido un proceso el más vigilado en la historia del Ecuador. Esto lo dijo usted ayer en reunión de sus compañeros de Cabildo. En realidad ha sido el más controlado por los 4 organismos multilaterales para comenzar, que son los verdaderos accionistas, digamos, de esta gran obra en beneficio de la capital ecuatoriana. ¿Cuáles son estos 4 organismos para la gente que tiene que recordar forzosamente cómo se han estado dando las cosas? Es el uno, el Banco Mundial. El segundo, el Banco Europeo de Inversiones. Nada más ni nada menos. El Banco Europeo de Inversiones. El Banco Interamericano de Desarrollo. La Corporación Andina de Fomento con sede en Caracas, Venezuela. Algo que nunca antes había ocurrido en el país. ¿Por qué destaca estas circunstancias, señor alcalde? Cada uno de los pasos del proceso, menciona usted, ha contado con la autorización expresa de dichos organismos, lo que garantiza y garantizará permanentemente su transparencia. Ahora estamos en una coyuntura que vale la pena, señoras y señores, que nos vaya describiendo, porque es una historia, y la historia hay que saberla contar, especialmente con la verdad y con el relato oportuno, con los elementos constitutivos de una realidad que no puede decir esto tuvo una realidad en la fase 1, otra realidad en la fase 2. Es una historia que tiene continuidad. Y entonces, ¿cómo defiende su patrocinio, su firma, sus diligencias, sus entusiasmos, pero más que eso, cómo el proceso de contratación en la fase 2 del Metro de Quito fue objetada a momentos, fue discutida en otros instantes, y han habido también instancias de comentarios que como que la empresa brasileña ha tenido un gran vínculo con su administración y que no solamente usted tuvo que heredar la continuidad de ese proceso, inevitablemente, con una empresa que hoy, gracias al señor fiscal general de la República y un juez que está a la orden de las estratagemas de todo el englobado de gobierno, perdonen que lo diga así, lo quieren atribuir a usted, cuando la propia Contraloría menciona todo lo contrario respecto a lo que busca y pretende el gobierno central, su vecino. Entonces sí valdría la pena que nos cuente toda la historia. Pongámosle atención al alcalde, y si ustedes tienen alguna duda, yo abro este momento todos los micrófonos para que ustedes puedan averiguar al señor alcalde alguna circunstancia que tenga un peso específico interesante. No estamos en condiciones nosotros de calificar lo que vayan ustedes a preguntar, pero que tengan un peso específico y que construyan una preocupación del común de los mortales, o sea, del conglomerado de la sociedad capitalina, que tenga esa validez y esa fuerza, no para insultar ni cosa por el estilo. Veamos qué nivel estamos como ciudadanos. Tenga la bondad, señor alcalde. ¿Qué pasó ayer tras conocer, o antes de que usted conociera, que el señor fiscal había solicitado a un juez que declare o formule esta declaratoria? Queda absolutamente prohibido contratar con Odebrecht. Se acaban todos los contratos. ¿Cómo hay que entender esta disposición del juez?
ciertamente, muy buenos días, señor alcalde. Feliz año en medio de todo. Muy buenos días, Gonzalo. Justamente iba a empezar por ahí, deseándole a usted y a todos sus radioescuchas un 2017 lleno de felicidad, que sea un año en el que se cumplan nuestros objetivos, un año que llene de bendiciones a todos los quiteños y a todos los ecuatorianos. Le agradezco por la oportunidad de poder explicar este tema, que es un tema realmente complejo, que tiene una serie de aristas, pero que es fundamental que la ciudadanía comprenda a cabalidad. Y quiero empezar por lo más importante, Gonzalo. ¿Cómo empezó todo este revuelo? Todo este revuelo se dio a partir de la publicación de un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a finales del mes de diciembre del año pasado. Así empezó. Pero vamos a lo de fondo, Gonzalo. En ese documento del Departamento de Justicia no se dice absolutamente nada sobre el municipio de Quito, ni tampoco sobre el proyecto de la segunda fase del Metro de Quito. Repito, en la fuente que origina todo este revuelo, que es el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no se menciona jamás ni al municipio de Quito, ni al contrato de la segunda fase del Metro de Quito. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque es fundamental, es quizá la raíz de todo esto. De igual manera, Gonzalo, es importante señalar que ningún organismo, ni nacional, ni internacional, ha generado ninguna observación al contrato de la segunda fase del Metro de Quito. Esa es la verdad. Y todos tenemos que ¿Cuáles son las observaciones que hace notar o advertir a la Contraloría General? La Contraloría ha generado observaciones a la anterior administración municipal. O sea, de la primera etapa. A los estudios del metro realizados por la anterior administración municipal. A eso es a lo que la Contraloría ¿En qué estado ha observado. contractual recibe su administración? Ya. Entonces, una vez hecho esta introducción, y yo sí quiero solicitarle, Gonzalo, que más adelante me permita referirme a profundidad sobre el informe de Contraloría que usted ha mencionado, porque, insisto, ese informe a quien observa es a funcionarios de la anterior administración municipal por la realización de los estudios del Metro de Quito, y eso tiene implicaciones muy importantes para temas clave que se han mencionado respecto, por ejemplo, al costo del proyecto. Ya lo hablaremos más adelante. Pero vamos Pero todo lo de Odebrecht, perdone la interrupción, alcalde, la intencionalidad del señor presidente Correa es endilgarle a su administración. ¿En qué sentido? Habla solamente que el único vínculo que mantenemos, vínculo nefasto, vínculo, digamos, no tan bien visto por la opinión pública internacional de este momento, le corresponde al municipio capitalino, no dice a la primera parte del coideario Barrera, no dice tampoco, no lo menciona usted, pero le tilda como el único vinculado a la Odebrecht en estos actuales momentos del municipio de Quito. ¿Eso no le parece que tiene de alguna manera otra intencionalidad? Repito, Gonzalo, lo fundamental es que en el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos no se menciona nada sobre el municipio de Quito ni sobre el contrato de la segunda fase del metro. Esa es la verdad. Eso hay que tenerlo absolutamente claro, Gonzalo, por un lado. Por otro, el Ministerio de Justicia de la Unión Americana ya sabía que teníamos como municipio capitalino, como ciudad, que ustedes la gerencian, tanto Barrera como usted, en las dos etapas de los dos convenios, primera y segunda etapas, el presidente sabe que hay un vínculo del municipio y en cambio los señores accionistas de la obra también debían haber establecido de que habían dudas o escepticismos del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos. Casi la mayor parte de los accionistas tienen agencias y oficinas en la capital norteamericana, ¿no es cierto? Entonces, esta parte también vale que nos conecte con una realidad cronológica para que establezca la gente. Vamos a eso, Gonzalo, si me permite. ¿Cómo es la historia? Nuevamente,
de lo que todos conocemos, que es ese documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos que se publicó, insisto, ahí no se menciona para nada ni al municipio ni al contrato de la segunda fase del metro. Eso es lo que todos conocemos y es público, y hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a la cronología, Gonzalo. Usted bien ha señalado que efectivamente el contrato para la segunda fase del Metro de Quito ha sido el más vigilado en la historia del Ecuador. ¿Y por qué lo ha sido? Porque ha contado con el permanente control y las regulaciones de 4 organismos multilaterales de indiscutible prestigio internacional. Me refiero al Banco Mundial, al Banco Europeo de Inversiones, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento. Eso no había ocurrido nunca en el país. Nunca un contrato se había sometido al control, a la vigilancia y a las reglas de estos 4 organismos multilaterales de manera simultánea. Eso es inédito. En las 2 etapas. Yo lo estoy hablando de la segunda etapa del Metro de Quito, Gonzalo, que es a lo que me corresponde a mí señalar. Yo hablo de lo que me corresponde a mí como alcalde. Por lo tanto, más allá de que los 4 organismos multilaterales están desde el inicio del proyecto Metro, eso también hay que reconocer, están desde el inicio del proyecto Metro, pero yo de lo que voy a hablar es de lo que me corresponde a mí como alcalde. Pero mencionaba entonces que con la participación de estos 4 organismos multilaterales, que es importante entender que su autorización se requiere para cada uno de los pasos del proceso. O sea, las regulaciones han sido tremendamente estrictas en la forma como se ha llevado este contrato, lo cual garantiza su total transparencia, Gonzalo, y yo puedo decir de manera categórica que en lo que le corresponde a nuestra administración municipal, este contrato ha sido manejado de manera absolutamente transparente. Y ahí están las evidencias. La participación de los 4 organismos multilaterales, así como otros elementos que mencionaré más adelante, que confirman ese altísimo nivel de transparencia con el que todo esto se ha manejado. ¿Cómo arranca el proceso de licitación para la segunda fase del Metro de Quito, Gonzalo? Arranca durante la anterior administración municipal. Fue durante la anterior administración municipal que, por ejemplo, se diseñaron los términos de referencia y los pliegos de licitación. Es decir, fue en la anterior administración municipal en la que se definieron los requisitos, las condiciones mediante las cuales se seleccionaría al consorcio ganador. Eso ocurrió en la anterior administración. ¿Qué otra cosa importante ocurrió en la anterior administración municipal? Perdón, alcalde, las bases de este concurso las diseñó la anterior administración del alcalde Barrera. ¿Usted así es. asume? Así es. Yo heredo un proceso. Exactamente. Yo heredo un proceso que ya estaba en marcha, en el cual, durante la anterior administración, se habían diseñado los términos de referencia, los pliegos, que insisto, para que la ciudadanía lo tenga claro. Eso significa que ahí se definieron las condiciones mediante las cuales se seleccionaría al consorcio ganador. Obviamente un paso fundamental, quizá el más importante dentro de un proceso licitatorio. Eso ocurrió durante la anterior administración municipal. ¿Qué otra cosa importante ocurrió en esa administración? Se seleccionaron a los 4 consorcios finalistas, entre ellos al consorcio que luego resultaría ganador, el consorcio Acciona Odebrecht. Esa selección de los 4 finalistas ocurrió en la anterior administración municipal. Nosotros llegamos a la alcaldía, heredamos un proceso en marcha con 4 consorcios finalistas, entre ellos el consorcio Acciona Odebrecht, y nuestra administración lo que hace es abrir las ofertas de esos 4 consorcios finalistas en un evento público, y ahí se establece que la oferta económica más baja era la del consorcio Acciona Odebrecht. Y por lo tanto, de acuerdo a las políticas de los organismos multilaterales que rigen este proceso, era ese consorcio el que necesariamente debía ser adjudicado. Necesariamente esta expresión es fundamental. ¿Por qué, Gonzalo? Porque las políticas de los organismos porque usted podía objetar. Ya voy a eso. A las bases inclusive. A ver, déjeme llegar a eso. Las políticas de los organismos multilaterales son muy claras y establecen que la adjudicación del contrato se puede realizar única y exclusivamente a la oferta económica más baja. Eso es lo que ocurrió. En ese sentido,
creo que también es importante. O sea, ya le dejó la anterior administración una cosa que no podía ser objetada. Permítame esclarecer el tema. Nosotros abrimos las ofertas y había una que era la económicamente más baja y por lo tanto, si lo que se decidía era avanzar con el proyecto, lo que correspondía era adjudicar a ese consorcio. Ya. Sí, lo que no se podía hacer, Gonzalo, es adjudicar a otro consorcio. Había que adjudicar única y exclusivamente al consorcio con la oferta más baja o simplemente no hacer el proyecto. Y eso obviamente no queríamos, porque queríamos cumplir el anhelo, el sueño de los quiteños de tener su metro. En ese sentido también es importante señalar que previo a adjudicar el contrato al consorcio que presentó la oferta económica más baja, se requirió y se expidió la autorización de los 4 organismos multilaterales, como en todos los pasos del proceso, Gonzalo. Para cada uno de los pasos se requiere la autorización de los organismos multilaterales y lo propio ocurrió para adjudicar el contrato. Por lo tanto, esto también es muy importante tener en cuenta. Otro asunto que es clave. Nuestra administración municipal ha celebrado el contrato para la fase 2 del Metro de Quito con el consorcio hispano-brasileño Acciona Odebrecht, que es una persona jurídica diferente a la empresa Odebrecht. Nuestra administración municipal, Gonzalo, no ha celebrado ningún contrato con la empresa Odebrecht. Ninguno. Celebró el contrato para la fase 2 del Metro de Quito con el consorcio Acciona Odebrecht, que es una persona jurídica diferente a la empresa Odebrecht y que incluye la importante participación de la empresa española Acciona. Y la suscripción de ese contrato, por supuesto, ocurrió después de que los organismos multilaterales expidieran su correspondiente autorización. Los contactos que hizo tanto con Odebrecht y la suscripción de la primera fase del contrato, valga la redundancia, y la adquisición o la compañía, la asociación para la construcción de la empresa española Acciona, fueron 2 ejecutorias de la anterior administración. También eso... Gonzalo, durante la anterior administración porque yo me acuerdo de unos viajes que realizó el señor alcalde, en ese entonces, alcalde Barrera, reiteradamente a España, a Madrid. Ahí encontró a esta empresa con la cual venía trabajando incluso en la mismísima Ruta Viva, usted recordará, y en los puentes de esa... Es decir, Acciona no es de una empresa escogida por usted. A ver, como le mencioné, Gonzalo, cuando yo llegué a la alcaldía ya habían 4 consorcios finalistas, entre ellos el consorcio Acciona Odebrecht. Ya estaba como finalista el consorcio Acciona Odebrecht desde la anterior administración municipal. Y también es importante... Ya estaban en binomio trabajando así es. Con el Cabildo quiteño. Participando en el proceso de licitación en binomio, en consorcio más bien dicho, para ser jurídicamente exactos. Eso estaba ocurriendo desde la anterior administración municipal. Estamos en etapa electoral, entonces me salió decir aquello. Bien, continuando con esta explicación, Gonzalo. Y aquí entro algo que es muy importante, que usted lo mencionó hace un momento relacionado al informe de Contraloría que se notificó la semana anterior. Se ha dicho maliciosamente que el proyecto de la fase 2 del Metro de Quito ha tenido un incremento en su costo de $490 millones y eso es absolutamente falso. Y voy a demostrar por qué es falso. La anterior administración municipal elaboró un presupuesto referencial del proyecto por $1.500 millones. Presupuesto referencial. Esa declaratoria de referencial, ¿en qué está amparado? Bueno, es parte de los pliegos de licitación. Se debe establecer siempre un presupuesto referencial. Pero este presupuesto referencial estuvo claramente subvalorado, como ahora también lo ha confirmado la propia Contraloría General del Estado, que en el informe que notificó la semana pasada de un examen especial realizado a los estudios del metro desarrollados por la anterior administración municipal, claramente establece que el presupuesto referencial elaborado por la anterior administración municipal estuvo subvalorado. Pero déjeme comentar eso. A mí me parece que debe usted dejarme más bien que lea una parte de la crónica del compañero Jorge Imbaquingo, que aparece esta mañana en el diario El Comercio, en donde dice
esto es importante, señores oyentes. El examen de Contraloría también dice que el presupuesto referencial de la fase 2 de la primera línea del Metro de Quito fue menor a las 4 ofertas recibidas por las empresas interesadas en hacer la obra. Esto dice la Contraloría. Para el ente de control, esto se debió a que los pliegos de licitación no incluyeron el presupuesto actualizado. Y dice, el informe explica que la empresa pública Metro de Quito solicitó el 6 de abril del 2015 un examen especial a la consultoría que efectuó Metro Madrid para determinar por qué no se actualizó el presupuesto referencial previo al inicio de la licitación internacional. La empresa Metro Madrid, esto dice, señores oyentes, esto dice la Contraloría, no dice el alcalde Rodas, ni dice el alcalde Barrera, en honor a la verdad. Es lo que la Contraloría rescata de una realidad construida por ellos, por el organismo de control. La empresa Metro Madrid firmó un contrato el 26 de octubre del año 2010 para efectuar una consultoría y analizar el sistema de transporte de Quito. En base a esos estudios, en agosto del 2012, el presupuesto referencial establecido en dicha consultoría fue de 1.097 millones sería, con algunos otros cientos de miles que no vale la pena leerlo siquiera o intentar hacerlo. Bueno, 1.100 millones, ubiquemos más o menos en esa cifra aproximada, la fase 2 del Metro de Quito. Y a ver, leamos de nuevo esto. En base a estos estudios, en agosto del 2012, el presupuesto referencial establecido en dicha consultoría fue de 1.100 millones de dólares para la fase 2 del Metro de Quito. Para la construcción del metro hubo 4 empresas interesadas. Ninguna de ellas ofertó al mismo precio de referencia. La oferta más baja, que a la final fue la ganadora del concurso, fue la del consorcio de Brecht Acciona, cuya propuesta fue la más cercana al presupuesto. Estos porcentajes, según la Contraloría, provocaron que se cuestione la razonabilidad del presupuesto preparado por la entidad para efectos comparativos y luego presupuestarios, dado que se había diseñado un esquema financiero por un valor igual al presupuesto referencial, con la circunstancia que el gobierno central comprometió el financiamiento del 50%. La coordinadora financiera, el coordinador técnico y el gerente de la unidad de negocios de Metro Quito de la época auditada señalaron a la Contraloría que el propósito fue conseguir que el costo por kilómetro de la obra se ubique entre los más bajos de la región, puesto que si consideraban un presupuesto referencial con financiamiento asegurado, las ofertas hubiesen sido más altas y el costo del proyecto habría sido superior. Contraloría dice que la subvaloración del presupuesto referencial significó un problema para el propietario del proyecto, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito y su empresa ejecutora, la Metro de Quito, pues se produjo una brecha respecto al financiamiento estudiado y conseguido para el proyecto. En consecuencia, fue necesario conseguir nuevas fuentes de financiamiento y ampliar las ya obtenidas, a fin de continuar con el proyecto, cuyo presupuesto llega ahora a 2.000 millones de dólares, incluyendo las paradas ejecutadas por la fase 1. Augusto Barrera, exalcalde de Quito, dijo desconocer el contenido del examen. El día a día del carácter técnico no es mi responsabilidad, para eso había el gerente del metro.
Lo que sí me parece sorpresivo es que la alcaldía utilice estos párrafos del examen de Contraloría como justificación a un sustento del precio que firmó. Santiago Seas, vocero de la alcaldía o vocero del alcalde Mauricio Rodas, dijo: el informe de Contraloría es absolutamente clarísimo. El presupuesto referencial realizado por la anterior administración municipal estuvo mal hecho, estuvo subvalorado. Pero como que niega el alcalde anterior, y esa es la parte que no le corresponde explicar. Gonzalo, pero a mí me parece que también había que leer esta crónica para que usted le diga a la gente si está conforme con la realidad, que en cambio usted nos va a explicar. Bueno, es que lo que dice Contraloría ratifica lo que nosotros siempre hemos dicho, Gonzalo. Ratifica. No lo digo yo, lo dice la Contraloría. Que el presupuesto referencial elaborado por la anterior administración municipal estuvo subvalorado. Está clarísimo lo que dice la Contraloría. ¿Y por qué esto es tan importante? Para desbaratar el malicioso argumento de que ha habido un incremento en el costo del proyecto. Es muy importante porque si nosotros comparamos el costo por el cual se firmó el contrato de la segunda fase con el metro con el presupuesto referencial, es una comparación inútil. Porque ese presupuesto referencial ya está claro que estuvo subvalorado, fue irreal. Por lo tanto, no es una comparación válida. No podemos comparar un costo de un contrato con un presupuesto que ya queda claro que fue subvalorado. Con un presupuesto referencial que además, ojo, es eso, es una referencia. Era una simple referencia y estuvo subvalorado. Por lo tanto, ninguna comparación con un presupuesto referencial subvalorado podrá ser válida. Y no solo eso, Gonzalo, permítame avanzar un poco más. No solo eso. Cuando se reciben las ofertas de los 4 consorcios finalistas, cuando las abrimos en un evento público y quedó claro que la oferta económica más baja era la del consorcio Acciona Odebrecht, cuya oferta era 490 millones de dólares por encima del presupuesto referencial de la anterior administración, que ya queda claro que estuvo subvalorado. Antes de que se adjudique el contrato, los organismos multilaterales, los 4, en su autorización para adjudicar, señalaron claramente que la oferta económica más baja se ajustaba a precios de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que si una oferta que era 490 millones por arriba del presupuesto referencial se ajustaba a precios de mercado, lo que obviamente nunca se ajustó a precios de mercado era el presupuesto referencial. Y ahora eso se confirma con el informe de Contraloría que establece que efectivamente ese presupuesto referencial estuvo subvalorado. Por lo tanto, no cabe hablar de un incremento de costo, porque jamás hubo un costo, Gonzalo. No cabe hablar, por ejemplo, de sobreprecio, porque jamás hubo un precio. ¿Qué es un precio? Un precio es un valor por el cual 2 partes concuerdan hacer algo. El uno paga una determinada suma a cambio de que el otro haga o preste cualquier tipo de acción, ¿no es cierto? Aquí nunca existió precio. Aquí lo que existió fue un presupuesto referencial, una mera referencia que, insisto, ahora queda confirmada que fue subvalorada. Por lo tanto, mal podemos hablar de sobreprecio si jamás existió precio. Lo que existió fue un presupuesto referencial subvalorado. El único momento en que existió precio es cuando se abren las ofertas, se establece cuál es la económicamente más baja, los organismos multilaterales señalan que esa oferta se ajusta a precios de mercado, luego se adjudica el contrato, se suscribe el contrato. Y déjame decir algo, Gonzalo, el contrato se mantiene por el valor originalmente suscrito, es decir, por el monto por el que suscribimos el contrato, es el mismo monto que permanece actualmente, no se ha incrementado en un solo centavo. Por lo tanto, no podemos hablar jamás de sobreprecio o de elevación de costo. Y el informe de Contraloría confirma lo que estoy diciendo. El informe de Contraloría desvirtúa completamente, desbarata cualquier argumento en el sentido de que ha habido un incremento de costo o un sobreprecio en el proyecto. Y yo creo que lo que usted leyó fue clarísimo. Yo tengo incluso aquí algunas de las conclusiones del informe de Contraloría, en donde se señala, por ejemplo,
que el presupuesto referencial de Metro de Madrid, contrastado con los resultados obtenidos de la licitación, resultó entre 490 millones y 851 millones menor al de las ofertas presentadas. Más adelante, y luego dice, lo que confirma que estuvo subvalorado. Más adelante dice que incluso los integrantes de la comisión técnica y el gerente general de la empresa Metro de Quito de la anterior administración municipal, porque es importante señalar algo, todas las observaciones de este informe de Contraloría son con respecto a funcionarios de la anterior administración municipal, no de la actual. Dice, los integrantes... Perdone, ¿con qué valor firmó la anterior administración? La primera etapa, ¿o no tenía nada que ver el costo global, digamos, de la obra? A ver, sí, aquí estamos hablando de que el costo o que el presupuesto referencial total de la obra estuvo subvalorado. Sí, lo que incluye fase 1 y fase 2. Exacto. Ahora, continúo leyendo lo que dice el informe de Contraloría. Los integrantes de la comisión técnica y el gerente general de la empresa Metro de Quito, insisto, de la anterior administración municipal, al elaborar y aprobar respectivamente pliegos de licitación que incluyen un presupuesto referencial subvalorado y no observaron el artículo 20 del reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y más adelante dice algo que también es muy importante, Gonzalo, porque, por ejemplo, yo escuchaba hace un momento que alguien decía que nos hemos demorado en firmar el contrato. A ver, nos hemos demorado, claro, por este tipo de problemas. Y no lo digo yo, lo dice la Contraloría. Como leo a continuación, como consecuencia de lo expuesto, cito textualmente, como consecuencia del expuesto, es decir, el presupuesto subvalorado, el financiamiento de la primera línea del Metro de Quito partió de la hipótesis básica de que el municipio y el gobierno nacional se hacían cargo del 50% cada uno del total de aportaciones necesarias. Al quedar el presupuesto referencial menor al de la oferta adjudicada, fue necesario ampliar el financiamiento y conseguir otros, con las consiguientes demoras que esto implicó, aparte de los problemas de orden político y los ocasionados por el tema financiero. Cierro comillas. Esto dice la Contraloría. Esto dice la Contraloría. Es decir, el hecho de que el presupuesto referencial de la anterior administración estuvo subvalorado fue lo que ocasionó las demoras en la suscripción del contrato y una serie de complicaciones que luego tuvimos que superar. ¿Por qué, Gonzalo? Porque derivado de que el presupuesto... El alcalde Barrera firmó algo que todavía no estaba adecuadamente valorado. Durante la anterior administración se elaboró un presupuesto referencial que estuvo subvalorado. Y en ese sentido, Gonzalo, ¿qué genera esto? Genera que, obviamente, si el presupuesto referencial estuvo subvalorado, cuando ya se presentan las ofertas, se genera una brecha financiera, una brecha de 490 millones que había que cubrir, y eso obviamente no se lo hace de la noche a la mañana. Ese es un proceso complejo. Eso demandó primero un análisis exhaustivo de si el municipio de Quito podía financieramente o no cubrir ese hueco, si estaba en capacidad de hacerlo. Y ese fue un análisis que hicimos de manera responsable y minuciosa. Antes de eso incluso transcurrieron varios meses también para el análisis del informe de evaluación de las ofertas por parte de los organismos multilaterales, algo que toma su tiempo, tomó varios meses. Luego, significó para ustedes un problema enorme, Gonzalo, porque fíjese usted, luego tuvimos que gestionar el financiamiento para cubrir esta brecha. Es que hubo ese largo interín que no se sabía qué pasaba con el proyecto. Tuvimos que gestionar la obtención de 490, al final logramos reducir el monto, esta es otra cosa importante. Originalmente la brecha era de 490 millones, logramos reducirla a aproximadamente 440 millones. Eso fue muy bueno porque le ahorró recursos a la ciudad. Pero de todas maneras conseguir 440 millones de financiamiento no es fácil. Tomó su tiempo, hicimos las gestiones para obtenerlo, luego también gestionamos las respectivas garantías soberanas, que es un paso también fundamental, y solo una vez que se había logrado todo aquello es que pudimos firmar el contrato, Gonzalo. ¿Quiénes otorgaban las garantías de esa dimensión? El Ministerio de Finanzas las otorgó, como corresponde a los proyectos en los cuales los gobiernos locales contraen endeudamiento. Ahora, evidentemente es una exigencia constitucional casi. Este fue un proceso complejo, Gonzalo, que obviamente tomó tiempo, pero se originó. ¿Por qué? Por el problema de raíz de haber existido un presupuesto referencial subvalorado. Y no lo digo yo,
lo dice el informe de la Contraloría General del Estado, notificado la semana anterior. ¿Por qué es que, vuelvo y repito, esta es la interrogante, usted cree que le correspondió al exalcalde Barrera firmar, no era ya una intención, sino un contrato sobre cifras, pero que no estaban adecuadamente financiadas? Él dejaba o tenía previsto que iba a ganar las elecciones. O sea, le cambio la pregunta. Si él ganaba las elecciones y era el alcalde, ¿cómo se hubieran dado las cosas? Bueno, eso es lo que nunca sabremos, Gonzalo. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió. Hubo un resultado electoral. Los quiteños se pronunciaron además con absoluta claridad en las urnas el 23 de febrero de 2014 y luego ocurrió lo que estamos narrando. Pero más allá de lo que he dicho, Gonzalo, y creo que aclara todas las dudas, todas las inquietudes y, por supuesto, anula cualquier argumentación maliciosa que se ha planteado respecto al costo de este proyecto. Porque no solamente tenemos el informe de Contraloría, tenemos también el criterio de los multilaterales de que la oferta económica más baja a la cual se adjudicó el contrato se ajusta a precios de mercado. Y de hecho, Gonzalo, el costo del metro de Quito es tremendamente competitivo. El costo por kilómetro del metro de Quito es, por ejemplo, inferior al del metro de Lima que se está construyendo, al del metro de Panamá que se está construyendo. Es decir, es un costo competitivo. Lo que dirán es que la empresa Odebrecht no es confiable porque está acusada de una corrupción sistémica en todo el continente y que esos precios elaborados por ellos no son los reales. A ver, Gonzalo. Esto ya hubiera declarado nuestra Contraloría, que ahí establece algún filo de duda, pero no hay nada que el informe de Contraloría refiera a eso, ¿no? Nada, se refiere a otra cosa completamente, por un lado. Y por otro, Gonzalo, repito, el contrato no es con Odebrecht, es con el consorcio Acciona Odebrecht, que es ¿Cuán importante es esto? Esto es fundamental, y ya voy a explicar además cuál va a ser el siguiente paso respecto a esto. Es tan importante la participación de Acciona en el consorcio, que de hecho el consorcio se está ahora reestructurando. ¿Qué ocurrió? El pasado mes de septiembre, el consorcio, en base a lo que establece el propio contrato, el contrato lo permite, solicitó autorización para ser reestructurado de tal forma que Odebrecht... ¿Quién pidió? El consorcio con sus dos componentes, Acciona Odebrecht. Y los señores de Odebrecht dijeron, mira, vos estás indiciado ya en el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, mejor sería que me dejes a mí terminar la obra, porque de lo contrario esto se va a repartir continentalmente y el proyecto va a caer en una suerte de escepticismo generalizado, tanto a nivel internacional como interno. Me parece que esa debía haber sido la... Bueno, yo desconozco cuáles fueron sus razonamientos pero internos. Pero donde usted y le dijeron los miembros del consorcio, ¿qué le pidieron? Yo le puedo decir lo que me dijeron a mí. A ver, mediante una comunicación, el consorcio Acciona Odebrecht solicitó autorización, porque así establece el contrato. El contrato permite la reestructuración del consorcio y que uno de los componentes adquiera las acciones del otro. Eso está previsto en el contrato como una posibilidad, pero se requiere la autorización del municipio. Por lo tanto, ellos solicitaron aquello a la municipalidad en el mes de septiembre. Nosotros, por supuesto, de inmediato dimos paso a esa solicitud, que plantea lo siguiente: plantea la salida de Odebrecht mediante la compra de la totalidad de acciones que tenía Odebrecht en el consorcio por la empresa Acciona y sus filiales. Ahora, como todos los pasos en este proceso, este también requiere la autorización de los 4 organismos multilaterales. Por lo tanto, nosotros de inmediato remitimos el trámite a los 4 organismos multilaterales para que expidan su correspondiente autorización a esta reestructuración del consorcio. Actualmente, dicha autorización de los multilaterales se encuentra en trámite. Estamos a la espera de su desenlace, de tal manera de que, de producirse dicha autorización, se concrete la reestructuración del consorcio
con la salida de Odebrecht mediante la compra de la totalidad de sus acciones por la empresa Acciona y sus filiales, pero de tal forma que se garantice lo siguiente, Gonzalo, y esto es lo más importante. Ajá. Con la reestructuración del consorcio, estaremos garantizando el normal avance de la obra. Y esta reestructuración que se la ha venido trabajando de manera absolutamente meticulosa y detallada, como lo informamos la noche de ayer en el Consejo Metropolitano, es un proceso complejo que tiene que ser muy bien elaborado y así lo estamos haciendo, con la permanente coordinación con los organismos multilaterales, de tal manera de que esta reestructuración no afecte ni el plazo, ni el precio, ni la calidad de la obra. Ese es el objetivo. El objetivo, Gonzalo, es garantizar que la obra continúe avanzando como ha ocurrido hasta ahora. Está avanzando de acuerdo al cronograma establecido, está avanzando muy bien. Y así va a continuar. Esa es la garantía que le damos a los quiteños, así como también la garantía de que este proceso, como lo estoy demostrando, ha sido manejado de forma absolutamente transparente y así seguirá. La pregunta que se formulará la gente es, si ganaba las elecciones el señor Barrera, ¿cómo hubieran cerrado el negocio, o sea, el contrato en términos cuantitativos? Bueno, eso no sabemos. Sí, pero digamos, él puede alegar eso. Yo habría firmado por 1.500 millones, porque él podría afirmar, quiero decir, en estos días, en el afán de perjudicar yo dudo que la aceptación. Yo dudo que él pueda decir eso. Del nuevo nivel de costo de la segunda etapa. A ver, yo dudo que cualquier persona pueda decir semejante cosa si ya estamos viendo que el presupuesto de los 1.500 millones era subvalorado y que ningún consorcio estuvo dispuesto a construir la obra por ese presupuesto referencial y que los organismos multilaterales señalaron que la oferta económica más baja, que era 490 millones por encima del presupuesto referencial subvalorado, se ajustaba a precios de mercado. Por lo tanto, yo veo muy difícil que alguien podría señalar semejante cosa, Gonzalo. Sí. Respecto a ciertos comentarios maliciosos, decía usted, que han surgido en relación al proyecto fase 2 del Metro de Quito, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un documento sobre supuestas prácticas de la empresa Odebrecht en el Ecuador. Deseo manifestar lo siguiente, decía usted. Acaba de referirnos a aquello, y a mí me inquieta este otro punto. Tenga la bondad. Perdone, señor alcalde, que le moleste. Por favor. Es importante aclarar, dice usted, que nuestra administración ha celebrado el contrato para la construcción de la fase 2 del Metro de Quito con el consorcio hispano-brasileño Acciona Odebrecht, que es una persona jurídica diferente a la empresa Odebrecht. Este empeño en esclarecerlo ya nos ha explicado también por qué lo ejercita, por qué lo hace, y que incluye la importante participación de la empresa española Acciona. La suscripción de este contrato ocurrió luego de contar con la respectiva autorización de los 4 organismos multilaterales, y el mismo no ha tenido ninguna observación o cuestionamiento de estos accionistas, salvo aquellos surgidos de especulaciones maliciosas. Es decir, ¿a usted le ha impactado que digan que usted se ha inventado el aumento de los 500 y pico de millones de dólares para beneficiar al consorcio? A ver, a mí no me ha impactado, Gonzalo, pero creo que los quiteños merecen la verdad, merecen saber las cosas como son y con el sustento de documentación de autoridades competentes, como por ejemplo el informe de la Contraloría General del Estado al que hemos hecho referencia. Pero con el sustento también. Pero han estado aludiendo como que ha habido un sobreprecio. Pero ya lo acabo de explicar. Claro. Justamente el informe de Contraloría desbarata ese argumento, lo desnuda por completo, lo elimina. Y no solamente el informe de Contraloría, sino también la participación permanente de los organismos multilaterales y el señalamiento de los mismos respecto a que la oferta económica más baja se ajustaba a precios de mercado. Es decir, era una oferta realista
el presupuesto referencial de la administración anterior era irreal, estaba subvalorado. Y no lo digo yo, lo dice la Contraloría. Claro, eso dice. El presupuesto referencial por Metro de Madrid S.A., contrastado con los resultados obtenidos en la licitación de la fase 2, resultó entre 490 y 851 millones. Esta parte de esta ampliación también vale la pena que... Sí, a ver, es importante también esto, Gonzalo. Porque mire, el diario El Comercio primerito ubica los 1.097 millones. Sí, porque estamos hablando de la segunda fase. Claro. Pero para hablar de las diferencias, que creo que es más sencillo, sí, hablamos de que las 4 ofertas presentadas excedieron el presupuesto referencial de la anterior administración entre 490 hasta 851 millones por arriba. Es decir, no estamos hablando de una pequeña diferencia, estamos hablando de una gran diferencia, grandes diferencias. Obviamente se adjudicó el contrato a la oferta económica más baja, respecto a la cual, como he dicho varias veces, los organismos multilaterales señalaron que se ajustaba a precios de mercado. Y que además, como también comenté antes, al comparar costos con otros metros de la región, vemos que el nuestro es bastante competitivo, más barato que el que se está construyendo en Lima, que el que se está construyendo en Panamá. Esto lo tienen que saber los quiteños, Gonzalo. Y tienen que tener también la absoluta tranquilidad de que nuestra administración está manejando este proceso y lo seguirá haciendo con absoluta transparencia, en permanente coordinación con los organismos multilaterales, como ha venido ocurriendo, y por supuesto también sometiéndonos a la legislación nacional de manera constante, como siempre ha sido el caso. Los quiteños pueden tener la tranquilidad también de que protegeremos este proyecto tan importante para la ciudad. No permitiremos que cuestionamientos maliciosos pretendan afectar el desarrollo de esta obra que va a transformar a Quito, la va a proyectar hacia la modernidad y hacia el futuro. Nosotros garantizamos que vamos a continuar avanzando en la obra como ha venido ocurriendo hasta el momento. Usted nos contaba que en el mes de, por abril me parece que dijo, se habían acercado estas gentes de Odebrecht a decir, nosotros hemos conversado con el socio español y es preferible, entre ellos se han puesto de acuerdo, es preferible que te salgas de esto porque vas a complicar lo más importante, que es que esta obra no tenga bajonazos en la cronología de su construcción. Fue en el mes, Gonzalo, para precisar, fue en el mes de septiembre. Septiembre. Y no es que me dijeron, no es que me dijeron eso, sino que el consorcio envió una comunicación por escrito, señalando su intención de reestructurarse con la salida de uno de sus miembros. Eso está previsto en el contrato, es posible, y el trámite está avanzando, insisto, estamos a la espera. ¿Antes del escándalo de Odebrecht? Sí, eso fue en septiembre. Sí. Y estamos a la espera de la autorización. Pero ya el Ministerio de Justicia de Estados Unidos estaba en conocimiento de... Eso yo no le puedo decir, no tengo conocimiento al respecto, pero lo que le puedo mencionar es que actualmente el trámite está avanzando y estamos a la espera de que los multilaterales expidan su correspondiente autorización. ¿Cuál es la presión que recibió la empresa o el consorcio para tomar esta decisión? Por eso le preguntaba, señora. Eso desconozco, Gonzalo. Mire, todo este proceso es tremendamente institucional. Cada cual en su ámbito. Así es, Gonzalo. Todo se maneja además de manera muy rigurosa, con normas absolutamente estrictas de los organismos multilaterales para cada uno de los pasos. Eso justamente es lo que garantiza la transparencia de este proceso. Insisto, como dije al inicio, como ninguno otro en el país, porque este ha sido el contrato más vigilado en la historia del Ecuador, precisamente por la participación de los 4 organismos multilaterales que son los que financian el proyecto y por lo tanto tienen una enorme responsabilidad en que todo se haga de forma impecable, como así ha venido ocurriendo y así seguirá. ¿Las acciones de Odebrecht serían compradas? Compradas por Acciona y sus filiales, de tal manera... Quedaría con el 100% así es. De la... Y no se dañaría en absoluto... De ninguna manera, justamente... Ni el tiempo, ni el precio, ni la calidad. Ni el plazo, ni el precio, ni la calidad de la obra se verían afectadas. Ajá.
¿Y cómo ustedes y los organismos que están desarrollando este seguimiento técnico, esta auditoría técnica, van a garantizarse? ¿Hay que construir otro convenio o simple y llanamente ya preveía el contrato lo prevé? El contrato lo prevé, así es, por lo tanto no es necesario reformar el contrato. ¿Qué dice el contrato inicial? Para que quede satisfecho. Bueno, el contrato establece la posibilidad de que uno de los miembros del consorcio adquiera las acciones del otro, que es justamente lo que está ocurriendo, o lo que ocurriría, por supuesto, una vez que los multilaterales expidan su autorización. Y en ese sentido es una figura contemplada contractualmente perfectamente factible, pero el proceso para esta reestructuración se lo está llevando de tal manera de garantizar que no haya ninguna afectación ni al plazo, ni al precio, ni a la calidad de la obra. Eso es para nosotros lo más importante, seguir garantizando a los quiteños que la obra, como se está desarrollando actualmente, que usted puede ver, creo que es notorio, evidente que la obra está avanzando muy bien en 20 diferentes frentes de obra, en el sur, en el centro, en el norte de la ciudad. Ya tenemos las 2 de 3 tuneladoras en Quito ensamblándose para que dentro de pocas semanas empiecen su trabajo de excavación y construcción de lo que será el túnel por el cual circularán los trenes del metro de Quito. Y eso significará el incrementar de forma acelerada el ritmo de avance en la construcción de la obra, porque tendremos 2 tuneladoras trabajando de manera simultánea y una tercera que está también por llegar a la ciudad. Por lo tanto, la obra se está cumpliendo de acuerdo al cronograma establecido, está avanzando muy bien, incluso, déjeme decirle, Gonzalo, en algunos frentes la obra está más avanzada que lo que señala el cronograma. Es decir, a nivel técnico, el proyecto está siendo manejado de forma impecable, al igual que en lo jurídico, en lo financiero. Y así seguirá. Esa es la garantía que le estamos dando a los quiteños. ¿Tiene que para anunciarnos alguna otra acción que va a cumplir el municipio capitalino para establecer la permanente rectitud de este proceso? Por supuesto, Gonzalo. Primero, déjeme comentarle que, por ejemplo, antes de suscribir el contrato, a pesar de que no era un requisito hacerlo, solicitamos por voluntad propia un examen especial a la Contraloría General del Estado sobre todo el proceso licitatorio. Y solamente una vez que obtuvimos el resultado de ese examen es que procedimos a firmar el contrato. Y ahora la Contraloría ha iniciado un examen especial sobre la fase contractual de ejecución, avance de obra y fiscalización del proyecto. Por supuesto, yo le he manifestado al señor Contralor que vamos a colaborar activamente en el desarrollo de ese examen. Somos los primeros interesados en que se lo haga para continuar demostrando la absoluta transparencia con que se está llevando y se seguirá llevando este proyecto. Nos parece fundamental que existan todos estos mecanismos de análisis, de exámenes, de auditorías, justamente para seguirle dando a los quiteños la tranquilidad que merecen respecto a un proyecto tan importante. ¿Cómo le fue a usted en la sesión con todo el cabildo? Porque había una solicitud que había instrumentado la bancada de Alianza País. Efectivamente, la bancada de Alianza País el día martes solicitó que se convoque para hoy jueves a una sesión. No, había dicho usted que sea hoy mismo. Así es. Alianza País planteó que la sesión se realice hoy jueves para tratar estos temas y yo respondí convocando la sesión para el miércoles, para el día siguiente, porque no había tiempo que perder. Consideré innecesario esperar hasta el jueves y por eso convoqué la sesión para ayer miércoles. Fue una sesión larga en donde se hizo una extensa presentación, por un lado, de la cronología de hechos, de eventos, del proceso de contratación de la fase 2 del Metro de Quito, demostrando con documentos que cada uno de los pasos se los ha llevado a cabo de forma impecable y con la respectiva autorización de los organismos multilaterales. Se aclararon todas las dudas, todas las inquietudes. Se presentó también un informe detallado sobre el proceso de reestructuración del consorcio al que hice mención anteriormente, y también se presentó un informe sobre el examen especial de Contraloría que se notificó la semana anterior sobre y que establece que el presupuesto referencial de la administración anterior estuvo subvalorado. Fue una larga sesión en la cual creo yo que se despejaron cualquier tipo de inquietudes y se corroboró, se ratificó, insisto, el altísimo nivel de transparencia con el que se está llevando este proceso y que yo garantizo a los quiteños que así continuará. ¿Usted cree que queda convalidado entonces
por efectos de la Contraloría General del Estado y este informe, ¿queda convalidado, señor alcalde, todo el proceso por parte del organismo de control? Yo creo que hay varias cosas que convalidan este proceso, Gonzalo. Por un lado, la permanente participación de los organismos multilaterales, que insisto, es algo inédito en el país. ¿En qué tiempo usted recibirá una notificación de que le digan está muy conveniente para nosotros y para la municipalidad, obviamente? Lo que estamos a la espera en este momento es la autorización de los multilaterales sobre la reestructuración del consorcio. Esperamos que eso ocurra lo más pronto posible. Estamos a la espera de que eso suceda. Obviamente no depende de nosotros, sino de los multilaterales. Pero, yendo a su pregunta anterior, lo que convalida este proceso son varias cosas. Es la permanente participación de los multilaterales, que por supuesto va a continuar. Es los informes de Contraloría, como por ejemplo el del examen especial sobre el proceso licitatorio que nosotros solicitamos previo a la suscripción del contrato para la fase 2 del Metro de Quito. El informe de Contraloría que se notificó la semana anterior, que desbarata cualquier argumento respecto a que el proyecto tuvo una elevación en su costo, lo anula por completo a ese argumento. Todas estas cosas convalidan el proceso, Gonzalo, y también, por supuesto, nuestra voluntad permanente de aportar información y de apoyar de forma entusiasta auditorías, exámenes especiales, como lo hemos venido haciendo antes y como lo seguiremos haciendo. Hemos abusado del tiempo interno y también, señor alcalde, de su tiempo, de manera que muchísimas gracias. Si tenemos alguna otra inquietud, estaremos para molestarle en próximos días. Con muchísimo gusto, Gonzalo, y aprovecho la ocasión para felicitarlo a usted y a todos sus colegas periodistas en su día. Quiero enviarles un abrazo muy cariñoso a todos ustedes. Sin duda, el periodismo es un pilar para la democracia, un pilar para la libertad. Nuestro líder de ciudad acaba de acordarse de los periodistas. Hoy es el día nuestro, sí, el día del periodista. Así es, y por supuesto hago votos para que los periodistas quiteños, ecuatorianos, continúen su trabajo fundamental para el fortalecimiento de la democracia, con total libertad y con pleno respeto a sus derechos. Así que enhorabuena y un abrazo cariñoso a todos los periodistas. El señor alcalde, en la emisora de Quito. Somos